César Osvaldo Villaluz Martínez es un jugador de fútbol que se desempeña como mediocampista. Nació un 18 de julio de 1988 en el otrora Distrito Federal en la Ciudad de México. Es el tercero y último hijo del matrimonio entre Porfirio Villaluz, ebanista de profesión, y Mari Martínez, quien compagina el comercio y el hogar. César comenzó a jugar a los 4 años como centro delantero en un equipo de su barrio llamado Real Ángeles, conjuntado en la colonia Guerrero de la misma Ciudad de México. Luego de 6 años en el Real Ángeles, se integró a una escuela filial de Cruz Azul, en la delegación Azcapotzalco, cuando apenas tenía 10 años. A partir de 2005, comenzó a ser llamado a la selección mexicana de fútbol sub-17, dirigida en ese entonces por el exjugador del Atlante, Jesús Ramírez. Villaluz integró el equipo de la categoría que consiguió el boleto a la Copa del Mundo de la especialidad tras obtener el pasaje en el clasificatorio de CONCACAF, certamen en el que César participó los 3 juegos como titular y marcó un tanto en el tercer y último partido del torneo ante el combinado canadiense. 6 meses después, integró la lista de convocados al Mundial Sub-17, efectuado en Perú durante el mismo 2005. En esta justa, registró 476 minutos en 5 partidos, consiguiendo 3 anotaciones, una de ellas en el duelo semifinal ante Holanda, donde el Tri se impuso por 4-0 a los tulipanes. Giovanni Dos Santos y atacaba la selección azteca dentro del área. Villaluz por abajo, gol. No era favorito México. Villaluz se proclamaría, junto con sus compañeros, campeón de la competición tras derrotar el 2 de octubre del citado año a la selección de Brasil, levantando así el primer título mundial de la FIFA para una delegación mexicana en la historia. Me proyectaba pues un joven con muchísimas cualidades. De inicio eso era lo que se preveía con él, ¿no? Sobre todo porque era de esa selección, era de los jugadores más talentosos, de los más importantes en el ataque, que en ese mundial fue de los que más brilló. Tras la consecución del título y a su llegada a México, el técnico cruzazulino de primera división, Rubén Omar Romano, decide debutarlo extraoficialmente en un amistoso contra Chivas. Sin embargo, se estrenaría oficialmente bajo las órdenes de Isaac Mizrahi un domingo 2 de abril en un partido entre San Luis y Cruz Azul, disputado en el estadio Alfonso Lastras del torneo Clausura 2006. Villaluz conseguiría su primera anotación en el máximo circuito un mes después, competición en la que Cruz Azul terminaría eliminado a manos de los Diablos Rojos por marcador global de 3-2. En los siguientes 2 torneos con Mizrahi como técnico, César acumuló apenas 217 minutos de juego. Para enero de 2007, Jesús Ramírez le convocó para disputar el premundial sub-20, justo donde participó en 2 de los 3 partidos efectuados con los que México consiguió su boleto. Tras el pasaje conseguido y con la llegada del entrenador uruguayo Sergio Marcarián, Villaluz Martínez compaginó su actuación en el torneo Apertura 2007 con su presencia en el Mundial Sub-20 de Canadá, donde México llegó a los cuartos de final en los que cayó víctima de Argentina. En ese mismo año recibiría el llamado de la selección mayor, dirigida en ese entonces por Hugo Sánchez, marcando la fecha de su debut un 23 de agosto en la derrota de México ante Colombia por partido amistoso en Denver. Ya en la Liga Mexicana, el Duende, como también se le conoce al oriundo de la colonia Guerrero, apareció en 19 partidos, entregando 3 goles, 5 asistencias y su primera expulsión como profesional, justo ante los Potros de Hierro del Atlante. En 2008, César hizo aparición en 2 finales domésticas, la primera de ellas en el Clausura, donde Cruz Azul perdió ante Santos Laguna, y con un nuevo maquinista en la persona de Benjamín Galindo en el torneo Apertura 2008, terminando derrotados a manos del Deportivo Toluca. En el juego de vuelta, desarrollado un 14 de diciembre de 2008, en el mismo Nemesio 10, el defensor choricero, José Manuel Cruzalta, chocó dentro del área con el volante cruzazulino al minuto 72. El árbitro central del encuentro, Roberto García Orozco, no sancionó nada, pero el mediocampista celeste quedó tendido. Villaluz para Gerardo Lugo, Edgar Gerardo Lugo, veas Villaluz ¡qué choque! ¿Qué hay, Gilberto? ¿Qué hay, Gilberto? ¡Cuéntanos! Hay que hablar de imprudente, temerario con el uso de una fuerza desmedida. Ya no hay intencionalidad. Pero hay que juzgarlo. Decepciona a Villaluz, Gilberto, y le caen encima. Yo estoy de acuerdo, pero no estoy diciendo que hay que ver. Mira, ahí está. No, es que la verdad que es muy fuerte. Su mejor momento fue aquella Apertura 2008, con una entrada de Cruzalta que lo dejó fuera de la actividad, que lo sacó de la final, misma que Cruz Azul ya había igualado y que estaba muy cerca de remontar con él
como el hombre más importante del equipo. Creo que ese fue su mejor momento, ¿no? Fue la mejor versión de César Villaluz en la Liga MX, y después de ese golpe que lo dejó fuera, no volvimos a ver el mismo jugador. Durante ese semestre, integró también al combinado mexicano sub-23, que fue eliminado en primera ronda en búsqueda del boleto a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Villaluz cerró un penal al minuto 76 que atajó el arquero haitiano, en el duelo donde el Tri quedó eliminado por diferencia de goles frente a los caribeños. El año 2009 marcó la transformación de Villaluz en padre. Según una publicación de la revista TV Notas en esa época, el volante mantuvo una relación con la hija del exfutbolista del América, Juan Hernández. Sin embargo, César no se hizo económicamente responsable del niño hasta 2014, luego de que un juez dictaminara la paternidad biológica del jugador. En lo deportivo, Villaluz integró en el Clausura 2009 al Cruz Azul, que fue sotanero general bajo las órdenes del propio Benjamín Galindo. César registró 1088 minutos en 15 partidos. No obstante, su director técnico no terminó el semestre tras acumular 13 puntos de 51 disputados en la liga. Con la llegada de Enrique Meza como nuevo estratega de Cruz Azul para el Apertura 2009, el Duende disputó su tercera final de liga, misma que perdería a manos de Rayados de Monterrey, pese a ser segundo lugar general. En este mismo año, el oriundo de la colonia Guerrero recibió su más reciente llamado al tricolor, mismo que se presentó para el encuentro amistoso ante la selección de Bolivia el 3 de marzo del mencionado año en Denver. Su carrera en la selección mexicana absoluta registra 13 partidos con la casaca verde. En 2010, César Villaluz tampoco pudo levantar un título con Cruz Azul, a pesar de las 3 competiciones en las que tuvo participación. En esos 12 meses, vistió en 22 ocasiones la elástica celeste, con un acumulado de 830 minutos y 3 goles. 2011 representó el último año de César con el conjunto de la Noria. En el periodo de enero a junio, Villaluz acumuló 21 apariciones. En contraparte, de julio a diciembre, vio una disminución del 40% en sus minutos de juego, firmando solamente 630 y un gol en 14 partidos. En el torneo continental, los celestes terminaron eliminados a manos de Rayados en la antesala de la final. El Duende firmó 392 minutos en 6 partidos. En 2012, Villaluz termina saliendo de Cruz Azul, dando conclusión a una etapa de más de 10 años en la que finalizó con 158 encuentros disputados, 15 anotaciones y 5 subcampeonatos. En el Clausura 2012, el Duende recaló en la escuadra de San Luis, certamen en el que registró 892 minutos, producto de 15 partidos y solo una anotación. Para la Apertura 2012, Villaluz finalizó su participación con los Tuneros en plena jornada 11. Esto luego de fracturarse el tobillo derecho tras una entrada del mediocampista del América, Jesús Molina, en el estadio Alfonso Lastras de San Luis Potosí. Los siguientes 2 años y medio, que comprenden 5 torneos entre el Clausura 2013 y el Clausura 2015, el Duende apenas disputó 173 minutos combinados entre Liga y Copa MX. Para la Apertura 2013, sus derechos federativos fueron transferidos a Tigres a cambio de Francisco Messi Acuña. Sin embargo, fue prestado al propio Jaguares de forma inmediata. En el desarrollo del torneo, Tigres descarta contar con él en un futuro, al considerar que su lesión de 2012 aún no se encuentra recuperada, versión que contradijo lo expuesto por los médicos de Chiapas. Para el Clausura 2014 y ante la discrepancia sobre su salud entre directivas, César no se integra a ninguna escuadra, ya que ambos equipos involucrados argumentaban no ser poseedores del jugador, por lo que tuvo que entrenarse por su cuenta sin percibir salario en las instalaciones del Deportivo Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El siguiente semestre Jaguares le considera y en los 2 torneos subsecuentes tiene minutos en la categoría sub-20 de la escuadra chiapaneca. Su trayectoria continuó en el ascenso MX cuando el Atlético San Luis le contrató cedido por un año. Villaluz finalizó con 15 partidos por certamen, acumulando casi 3.000 minutos de juego entre Liga y participación en Copa MX. Es en 2016 cuando el Celaya FC del uruguayo Gustavo Díaz le adquiere. El de la colonia Guerrero vio cancha en 30 partidos, sumando 1.230 minutos y obteniendo el liderato de la competencia en el torneo Apertura. En el Clausura 2017 y ya con el pampero Ricardo Baliño en el banquillo, los cajeteros finalizaron con 5 victorias en 17 juegos y ubicados decimocuartos sin poder acceder a la fiesta grande. Ya como dueño de sus derechos federativos, en el segundo semestre de 2017 emprendió su primera experiencia en el fútbol europeo al enrolarse con el Polideportivo Cacereño de la Tercera División Española. En esta escuadra continuó hasta el mes de diciembre, pero en enero de 2018 decidió volver a México. A últimas fechas se le vinculó con el Deportivo Aragón del sector amateur en Oaxaca.